El periodismo es una pasión, casi un vicio para aquellos que lo ejercemos como oficio. ¿El periodista nace o se hace? Ese es el tema de hoy en Maduroscopia. Bienvenidos. Estamos con Juan Carlos Salgado, un periodista de larga trayectoria a pesar de su juventud, con quien hablaremos de periodismo, hablaremos de su libro, de todas sus anécdotas. Y entonces, para nosotros es un gusto y un honor que Juan Carlos esté con nosotros. Hola, Juan. Hola Mauricio, pues no tan joven, ya para 54 años y de hecho por eso soy el Cuchemias. Ajá, ajá. Entonces, gracias por lo de joven, pero tampoco. Es que los atardecentes somos gente joven en plena evolución. Ese es como Sí, el lema de nosotros los atardecentes. jóvenes en espíritu. Eso. Bueno, Juan, empecemos por el principio. ¿Por qué se decidió a ser periodista un día? Mira, yo realmente, yo creo que uno cuando empieza a estudiar en el colegio, uno a veces no sabe para dónde va. Y yo siempre quería ser médico y incluso hice premédico, hice 3 semestres de veterinaria y era como el tema ese que uno de ser doctor, Sí. pero a mí siempre me había apasionado el deporte y yo decía, yo quiero ser periodista, yo quiero ser periodista deportivo y de hecho cuando hice la entrevista en Impau a la que llegué fue por casualidad, ni siquiera por estarlo buscando, sino porque mi mamá, abogada, le llevaba un proceso al dueño de Impau, que era el señor Linares, y entonces ella veía que yo como no tenía ningún rumbo, dijo, oye, usted no dice que quería periodismo, vaya, hable con Linares. Sí. Y fue y hablé con él y Linares me dijo, vaya a la entrevista. Y yo fui a la entrevista, una señora, me acuerdo, que era la profesora de filosofía, me dijo, ¿usted por qué quiere ser periodista? Yo le digo que yo quiero ser periodista deportivo. Me dijo como despectivamente, esas son sus aspiraciones. Pero le dije, ¿sabe qué, señora? Ustedes deberían poner un anuncio que si uno quiere ser periodista deportivo no venga en pago. Y fui y me salí y me fui. Ajá. El señor Linares llamó a mi mamá, oiga, ese muchacho, ¿qué pasó? Entonces me dijo, hablé con él y el señor Linares le dije, no, pues le conté la historia, le dije, yo quiero ser periodista deportivo y si uno tiene foco, eso es importante y a ella no le gustó. Entonces él me dijo, no, usted tiene un buen ICFES y pues que, bueno, vaya y matricúlese. Y de hecho empecé y yo había sido una persona que en el bachillerato realmente era mal estudiante, perdía todas las materias, ¿no? No pasó en la universidad, eso, de hecho, en la Salle aprendí más de jugar rana que otras cosas que veterinaria. Sí, sí. Y pues cuando me empezó a ir bien en el periodismo dije, oiga, es como que chévere y empecé como, digamos, uno a escribir, a perder el miedo a escribir, a abrirse, porque escribir es abrirse a los demás. Y no es fácil, yo creo que todos tenemos una vena de escritores, pero nos da miedo abrirnos a los demás. Y me di cuenta que quizás ese era el camino. ¿Qué significó para usted el paso por la academia? Porque, digamos, la tradición del periodismo colombiano tiempo atrás era el periodista que iba un poco a los medios y se iba haciendo en los medios, pero no estudiaba. ¿Qué significó para usted la academia? Vea, Mauricio, es que yo al mismo tiempo viví el empirismo y el estudio. ¿Y por qué? Yo el primer semestre lo hice de día, pues entré a la universidad, pero yo dije, no, además mi mamá me dijo, no, a usted le ayudamos hasta acá y mire a ver cómo se defiende en la casa, porque pues había desaprovechado muchas oportunidades. Yo dije, listo, y yo me cambié a estudiar de noche y dije, voy a trabajar de día. Que Y Impao yo era de las empecé, pocas universidades que ofrecía periodismo por la noche, si no la única. periodismo Sí. era, ni siquiera era comunicación social. Entonces yo entré a trabajar a Colombiana de Comercio
vendiendo galletas, frutas, me tocaba puerta a puerta, me tocó todo Ciudad Bolívar, aprendí mucho, pero era muy duro. Entonces mi mamá otra vez con sus oficios tenía una amiga que el jefe de personal era amiga de él, del Espectador. Entonces me dijo, vaya y preséntese al Espectador a ver que, ya que está estudiando periodismo. Y fui y me presenté y el señor me dijo, vea, yo lo único que le puedo ofrecer es sacando fotocopias en el centro de documentación. Se le mide y yo como vendedor en ese entonces me ganaba 71,000 pesos con comisiones y me ofrecieron 21,000 pesos. Ajá. Dije, bueno, ¿de qué hago? De una. Y me metí Era de muchísimo una, menos de lo que ganaba como vendedor. y renuncié. Y empecé una llamada con un amigo de la universidad. Montamos un puesto de pinchos al frente de Impau para solventar ese desfase y se llamaba Pincho Arrecho. ¿Era la Entonces, competencia del toldo más o menos? En el toldo, estaba situado en el toldo. El señor del toldo nos permitió poner Pincho Arrecho al frente. Ajá. Y vendíamos pinchos y yo trabajaba de 8 a 4 en el centro de documentación, salía corriendo a vender pinchos a la universidad, me metía a clase y salía a las 10 a vender pinchos. Y después llegaba a la casa a 12 de la noche a preparar pinchos. Ajá. Pero mientras eso ya estaba en el periódico y claro, yo era una esponja decidida a aprender y yo siempre miraba la redacción y miraba todo lo que pasaba en el periódico. Y incluso pues ya cuando estoy en ese proceso pido que si me permiten ser practicante. Entonces hago prácticas en la sección de deportes y empiezo a conocer, mientras estoy estudiando, soy practicante también en el área de deportes, me ponían a hacer breves. ¿Era la época de Mike Forero en El Espectador? No, Rufino Acosta, estaba Rufino Acosta, Rodolfo Bello, Esperanza Palacio, sí. O sea, periodistas, Alberto Galvis, sí. O sea, periodistas de mucha trayectoria que uno realmente les aprendía mucho. Y yo llegué como el chino que a uno le tocaba pues hacer de todo, todos los deportes, o sea, y de hecho pues ahí empieza mi camino al automovilismo. ¿Por qué? Pero un minuto, Juan, un minuto, no salgamos todavía del tema de la academia. Digamos porque esa ha sido siempre un poco la gran discusión, el empirismo frente a la academia. Y entonces, usted vivió con un pie en uno y con un pie en el otro. Me imagino que las tensiones no eran muchas, digamos. Es decir, porque los periodistas empíricos siempre hablaban mal de la academia y la academia hablaba mal del empirismo, en una historia de siempre, digamos. Exactamente, porque históricamente los periodistas eran empíricos, lograban su tarjeta profesional demostrando que habían nacido untados de tinta, como decían ellos. Sí. Que realmente yo también a veces pienso que uno cuando se unta de tinta es cuando más aprende. Pero yo tuve la fortuna de contar con unos maestros en la academia, como Jorge Consuegra, o sea, unos periodistas que en ese entonces eran muy buenos, y en Impau que nos hacían a nosotros llegue con su máquina de escribir y las clases eran 5 minutos y salga a la calle a buscar noticias. Sí. Y nosotros, yo me acuerdo que lo primero no es, oiga, pero de noche ¿qué vamos a conseguir? Decía, vea, aquí está la estación de la 40. Sí. Vaya, ¿cuántas historias hay allá? Y a uno le tocaba ir a la 40 a preguntar historias judiciales y ponerse a redactar. Entonces era una especie de mini redacción en la universidad. Obviamente hubo la teoría de McLuhan, todo lo que todos los comunicadores sabemos de todas las teorías de la comunicación, pues que es importante también conocerlas. Pero en Impau era una mini redacción, o sea, y teníamos un periódico y sacábamos un periódico, una emisora de radio, sí, un canalito de televisión. Entonces era como hacer periodismo de pronto jugando, ¿no? Y yo al mismo tiempo, pues en el periódico veía el periodismo real.
Sí. Entonces pienso que esa amalgama, o sea, esa fusión me ayudó mucho, y pues pienso que no, la academia tiene su parte importante en formación, o sea, porque es que si ahorita vemos la realidad cuando nos volvieron ya no periodistas sin oficio, ahorita cualquiera llega y saca unas redes sociales, manda a imprimir un carnet en el Ricaurte, ya ni siquiera se quiere ir al Ricaurte, va a la página de la esquina y ya es prensa. Sí. Entonces esa parte sí a uno le duele un poco porque sí se necesita formación. Yo creo que el empírico tenía una formación y tenía una historia para lograr eso y era una tarjeta profesional. Pero ahora no, ahora cualquiera, y lo ponen a uno al mismo nivel. Vea, yo el último lanzamiento de un vehículo que fue, me pusieron con unos dermatólogas. Pero bueno, es la realidad. Ya que toca este tema, Juan, yo siempre tengo que decir que a Juan Carlos lo conozco hace mucho tiempo, porque éramos vecinos de barrio, y siempre lo ubicaba como un enamorado del fútbol. Pero por cosas del destino, Juan terminó especializado en periodismo automovilístico. ¿Cómo fue esa historia, Juan? Que además está relatada en el libro, ¿no? Exacto. Cuando uno estudia y el deporte, uno es fútbol, porque es que aquí nos meten fútbol por todo lado. Y yo me sabía los nombres de los jugadores, me sabía todo. O sea, y el fútbol uno quería irse por ese lado. Pero de hecho, pues el fútbol ya tenía su gente en el periódico, que era Rodolfo Bello, Esperanza Palacios. Entonces, cuando a mí me dan la oportunidad, a mí me dijeron, no, usted tiene que hacer otras fuentes. A mí me dieron voleibol, atletismo, ecuestres, golf. Todo lo que nadie más quería. Las fuentes, claro. Y el automovilismo era porque los Cano eran automovilistas, entonces chino, hay que ir a cubrirle a los jefes al autódromo. Sí. Entonces, pero yo, lo único que fue mi papá me llevó a una carrera en el Ricardo Mejía. Yo de automovilismo no sé nada, o sea, yo decía, yo sé fútbol. Sí. Pero no, qué pena, aquí hay que hacer otras cosas. Y yo, cuando me mandan al autódromo por primera vez, había un señor que era el que hacía el diagramador, un señor muy querido de edad, que diagramaba con lápiz, reglita, con todo eso. Y él era un sabio del periodismo, o sea, no era periodista, pero era un sabio. Yo le decíamos el Torito. Yo le decía, hermano, ¿qué hago? Yo le decía, estoy metido en la berraca, ¿yo cómo voy a hacer si yo no conozco? Me dijo, hermano, mire qué es lo que más le impacta y péguese de ahí. Yo me fui a la carrera y, hermano, yo anotaba todo, a mí me impactaba todo. Y cuando llegué ahí me dijeron, tiene este espacio, yo no sabía por dónde empezar. Entonces yo, Torito, ¿qué hago? Me dijo, Juanca, lo que más le haya impactado y empiece por ahí. Y él me dio y empiezo yo a escribir pues de automovilismo enfrentándome a una persona como José Klopatowski, que está en la competencia, un señor de mucha trayectoria, de mucha historia, respetado, y un chino que, o sea, yo decía, pero ¿qué hago? ¿Cómo empiezo yo a medio equilibrar las cargas? Porque de todas maneras José es un señor de mucha trayectoria. Con la reportería, porque José de pronto ya, por su experiencia, pontificaba desde un escritorio. Yo me volví un reportero y yo me decía cargaladrillos, que iba hacia entrevistas, iba al autódromo, iba a todo. Yo pienso que la reportería empieza a enriquecerme y empieza a gustarme el automovilismo y a emocionarme, ¿sí? Y además aparece en el camino un muchacho jovencito que se llamaba Juan Pablo Montoya. Ajá. Y que fui a una carrera de karts. Yo cuando fui a Cajicá, al kartódromo, y ese muchacho en menos de vuelta y media ya les sacaba no sé cuántos segundos a los demás. Y yo decía, uy, qué chino tan berraco. Y el papá, no, venga, pues como no era del espectador, el papá, no, es que yo voy a llevar a mi hijo de Fórmula 1, a la Fórmula 1, decía Pablo en ese entonces. Y yo llegué al periódico emocionado, uy, conocí un piloto que eso es buenísimo, y el papá dice que lo va a llevar a la Fórmula 1, y se reían de mí.
sea, se reían, decían, no, está loco, porque pensar en un piloto de Fórmula 1 en ese entonces, el único que había llegado era Roberto José Guerrero, pero era muy difícil. Entonces Sí. me empiezo a apasionar con el cuento de Montoya y empiezo a crecer periodísticamente al lado que él crece automovilísticamente. ¿Qué significó Juan Pablo Montoya en su vida periodística? Pues todo, Mauricio, porque yo, pues le digo, yo empecé, o sea, mi primer gran cubrimiento fue en atletismo, un iberoamericano de atletismo que fue en Bogotá, y vino Sotomayor, el cubano invitado, eso fue como yo empecé atletismo, Sí. y mis primer gran cubrimiento. Y el automovilismo, bueno, me daban lo del espacio por los Cano, pero era mínimo, o sea, el fútbol siempre tenía prioridad, el ciclismo, porque era la época gloriosa de Lucho, de Patrocinio, de todas esas épocas gloriosas. Entonces el automovilismo tenía espacio para el automovilismo en el que competían pues, los Cano y el automovilismo nacional. Entonces cuando Montoya empieza a surgir y empieza a progresar, yo empiezo a cobrar protagonismo, no solo en el periódico, sino en el ambiente periodístico deportivo, porque ya a los periodistas que supuestamente éramos especialistas, nos empiezan a dar más cabida, más espacio, más importancia, nos volvemos un poco referentes. Sí. Y además, pues yo tuve la fortuna que como empecé con Juan Pablo y Pablo desde que estaban iniciando y creí en ellos, pues tenía acceso a la información, era una fuente privilegiada para mí que otros periodistas no la tenían. Sí. Entonces eso a mí o sea, yo terminé haciendo separatas de 14 páginas en el periódico, creamos un periódico de Fórmula 1, llegué a ser el director de F1 Racing para Colombia, una revista británica, un proyecto que se sacó aquí en Colombia. Entonces a mí me cambió el mundo y eso fue lo que me llevó después al sector automotor. Y Juan, terminé pues siendo... ahí tengo que hacer una pregunta porque digamos en el ámbito periodístico, digamos, el periodismo deportivo y en particular deportes como este, como el automovilismo, siempre los han asociado con temas de para que publiquen acerca de las bondades de un carro. Entonces una concesionaria le paga un viaje a Alemania a conocer la BMW. ¿Eso pasa, digamos? No, yo, bueno, digamos mi experiencia en el deporte, lo voy a contar una anécdota. Sí. Se sabe que el narcotráfico permeó el automovilismo. Y había unos automovilistas que competían en todo y siempre llegaban de últimos. Y un día... De hecho, Pablo Escobar era automovilista. De hecho, Pablo Escobar. Y estos señores, pues, no digo los apellidos ni nombre, me dijeron, oiga, Juan Carlos, su reto era salir en El Espectador. Sáquenme una foto en El Espectador y le damos 500,000 pesos. Mano, yo me de esa época. 500,000 pesos. 500,000 pesos era un mundo de dinero. Claro. Yo les dije, hermanito, ganen y no les vale nada. Y me dan una gaseosa. Porque uno en el periódico, si algo aprendió, son principios. En esa parte, digamos, del deporte, vea, yo le voy a decir y con conocimiento de causa, en la época del fútbol y del narcotráfico, había muchos periodistas que les daban el llamado sobre. Sí. Al espectador nunca. Al espectador, había un respeto hacia el espectador porque sabíamos cuál era nuestra posición frente a ese tema. Uh-huh. Y ya digamos lo que usted toca del sector automotor. O sea, de hecho, pues para mí ese ya es un periodismo comercial. ¿Por qué es un periodismo comercial? Porque las marcas estaban promocionando un vehículo y me llevan a mí a París. Pues para qué hablan ellos, o sea, sí, y uno, eso nos hemos cuestionado ahorita en estos momentos y uno decir, pues obvio, o sea, en ese periodismo comercial yo te llevo un viaje, te atiendo, pero pues... No esperan que hable mal del carro, obviamente. Exacto, pues uno
quizás uno trataba de hacerlo de una manera elegante cuando veía alguna cosa, pero por eso yo decía, es un periodismo comercial, y hay que entenderlo así, y no porque quizás uno no quisiera tomar otro camino. Lo que pasa es que uno también está con la presión del gerente comercial del periódico, claro, porque los medios viven de la pauta, y el sector automotor era uno de los grandes pautantes en medios como El Espectador. Entonces había como una línea que había que cuidar, había que ser muy inteligente. Quizás ahorita el camino, están diciendo, es como que nos equivocamos, que ahora lo que hay que hacer es criticarlos. Ellos mismos dicen eso. Yo a veces digo, será por estos momentos que estamos viviendo que dicen esas cosas, porque realmente dentro de la experiencia que yo tengo, eso no ha sido así. O sea, si uno a veces se le iba la pluma, estaba la llamada al gerente, claro, comercial. Digamos el gerente comercial. Este tema que estamos abordando con Juan Carlos va a ser parte, sin lugar a dudas, de un nuevo libro que está próximo a publicar Juan Carlos. Entonces quiero pasar a otro tema. Usted ha sido una persona que toda su vida periodística la ha hecho en El Espectador. ¿Qué significó El Espectador para usted? No, fue mi vida, o sea, mi vida que terminó precisamente ahorita este año por el tema del COVID-19 y la pandemia, porque la revista se acabó. Y, o sea, yo llego al periódico y a mí me dio todo el periódico, o sea, yo he conocido el mundo, todo lo que tengo se lo debo al Espectador. Además, esa formación periodística y lo que uno aprendió a querer El Espectador, que dio una guerra muy complicada y a veces lo dejaron solo. Yo a veces en mis crónicas que he hecho sobre El Espectador cuento todo lo que nos tocó vivir, esa etapa difícil de la guerra contra Pablo Escobar, cuando no había dinero prácticamente para pagarnos, como nos tocó en un mundial de ciclismo que nos tocó empeñar los computadores. O sea, y El Espectador a mí me formó profesionalmente, me hizo como profesional, me dio la posibilidad de conocer el mundo, de tener lo que hoy tengo material. Entonces, o sea, yo ahorita a la gente le digo, sí, ahorita no tengo el empleo, no tengo la revista, no tengo nada, pero yo no tengo ninguna frustración porque El Espectador me lo dio todo. O sea, inicié sacando fotocopias, fui practicante, pasé a redactor deportivo, de redactor deportivo a jefe de redacción de la revista Autos, hasta ser editor de la revista Autos. O sea, hice todo un camino profesional y que ha sido pues reconocido por algunos de mi historia en el periódico, de la huella que uno deja, porque uno con lo que escribe deja huella. A mí me da tristeza que ahora se privilegie una selfie sobre una buena crónica, me duele. Esa es como mi defensa como Cuchenials, es que es como un periodista dinosaurio que se niega a desaparecer, que quiere darle validez a la palabra escrita, que es mágica. Precisamente una de sus crónicas en el libro 50 historias de Cuchenials es el día de la bomba en El Espectador. Cuénteme un poco sucintamente qué sintió en ese momento, ese día. Vea, yo le digo, Mauricio, nosotros las amenazas eran continuas y uno aprendió a vivir con el miedo, porque uno como que se va acostumbrando. Vea que aquí nos hemos ido acostumbrando al encierro, de alguna manera. En esa época al periódico llegaban sufragios, usted levantaba el teléfono y le decían, hijo de puta, lo vamos a matar, perdón la palabra, pero es literal, que a veces sí, lo literal se necesita para mostrar la realidad. Y nos evacuaban a la cancha de fútbol a la semana 2 veces por amenazas de bomba y creíamos que no. Ese 2 de septiembre, me acuerdo, los viernes, usted sabe que los viernes en el periódico se cierra la edición del sábado y la edición del domingo, es cuando más gente hay. Sí. Esta gente llevó el camión en la noche, a las 10 de la noche, la idea de ellos era explotarla en la noche del viernes y no cuando el hubiera sábado, más gente. Claro, porque él quería generar un impacto total y nosotros éramos enemigos de él. O sea, cada empleado del Espectador
era enemigo de Pablo Escobar, de esta gente. Entonces los celadores vieron el camión que lo habían parqueado al lado de unas calderas de gas que había para alimentar las rotativas, o sea, donde explote esa noche la masacre había sido tenaz. Sí. Entonces los celadores hicieron mover el camión, dijeron no, ustedes no pueden, los tipos se lo llevaron y lo volvieron como a las 4 horas y se hicieron los varados y lo dejaron en la estación de servicio, que era parte de la cancha de fútbol, que la tuvieron que recortar y los canos la habían arrendado porque la situación financiera del periódico era dura, porque mucha gente dejó de pautar porque los amenazaban si pautaban con el periódico. Sí. Entonces, claro, ellos vieron la estación de gasolina y dijeron, esto con la bomba estalla la estación de gasolina y acabamos con el periódico. Pero digamos, los tanques de gasolina están muy profundos en una estación y menos mal no estallaron. Y menos mal solo había 2 personas en ese momento. Yo iba para la universidad, yo tenía clase en INPAU, y cuando se oyó el bombazo, uno siempre decía ¿dónde es? Porque era la época que uno decía ¿ahora dónde? Sí. Y cuando yo llego a la universidad, a INPAU, me dicen fue en el periódico, en El Espectador, lo volaron. O sea, mi reacción fue coger una buseta e irme hacia el periódico. Llego hasta la 26 con 68 porque estaba cerrada y pues muestro el carnet, me permite tener acceso. Claro, yo lo primero cuando llego, la imagen que no se me puede borrar es Marisol Cano, que era la directora del Magazine Dominical, con una escoba barriendo los vidrios y llorando. Y empieza uno a ver, y uno a dónde va, a su lugar de trabajo. Y en mi escritorio un vidrio atravesó mi asiento. Entonces era uno, uy, si yo hubiera estado ahí, ¿qué pasa? Claro. Pero en ese momento todos fuimos solidarios y todos llegamos al periódico a ayudar. Don José Salgar, que era el que estaba como director encargado porque don Juan Guillermo y don Fernando tuvieron que exiliarse por amenazas, toma las riendas y se logra recuperar unas unidades de blanco y negro de la rotativa y se saca un periódico, una edición de 16 páginas con el titular a 6 columnas, seguimos adelante. Entonces eso fue, digamos, lo de ese día. Vale, digamos que historias como esta hacen parte del libro y quisiera, Juan, un poco que nos contara las personas que lean el libro, ¿con qué se encuentran? Claro, a ver cómo surgió este libro. O sea, yo cuando generé el concepto Puchenials, ¿por qué lo generé? Porque Mazda, una marca de vehículos, nos hizo en un lanzamiento, llevó a un millennial, hablando de su éxito en YouTube y toda esa vaina, y prácticamente toda la charla es como diciendo ustedes ya están de salida, amigos, esta es nuestra era y ustedes, y esa famosa palabra de reinventarse que ya me sabe a lo que sabemos. Entonces era como descalificando todo lo que uno venía haciendo. Yo decía, bueno, pero entonces si hay millennials, ¿por qué no Puchenials? Pero un Puchenials que reivindique también la palabra escrita y lo que hace, que no dé la batalla por perdida. O sea, porque es que nos quieren hacer ver que los que escribimos crónicas o todo eso ya no, porque la gente no lee, esa es la cosa. La gente ya se va a lo banal, por eso le digo, una mujer voluptuosa pues tiene más éxito que Puchenials, que es bien feito y con barba. Entonces yo, antes de cumplir 50 años, dije, ¿por qué no le cuento a la gente mi vida? Ustedes quieren saber quién es el Puchenials, quién es Juan Carlos Salgado y todo lo que me ha tocado vivir para llegar donde estoy, porque también mucha gente me decía, es rico, se la pasa viajando, no sé qué, pero para llegar allá hay un proceso. Entonces me puse a la tarea en Facebook de escribir cada noche, antes de cumplir mis 50 años, 50 días previos, cada noche escribía una historia de mi vida y la ponía en Facebook y la acompañaba por una foto. Al principio la foto le ganaba al texto, porque el texto era largo y todo eso. Al final del ejercicio el texto terminó ganándole a la foto, que eso para mí fue una satisfacción y me pidieron segunda temporada.
Entonces yo dije, pues ahorita, ¿por qué no convertirlo en libro? Igual ya había hecho otro libro que se llama Mi Cara Libro. Mi Cara Libro fue que todas mis reflexiones en Facebook las volví un libro. Ese sí lo volví físico y vendí como 400 libros. Sí, ¿Y por qué hice Mi Cara Libro? Porque las reflexiones que yo hacía, mi mamá no las podía ver porque pues ella no dio el paso a la tecnología y a ella le decían que yo escribía cosas chéveres en Facebook. Yo le dije, tranquila, yo le voy a dar un instrumento para que usted lo pueda leer. Y entonces imprimí el libro y le entregué el libro para que ella lo pudiera leer. Ese es sí, otro libro que de pronto lo puedo poner, que se llama Mi Cara Libro. Son reflexiones en Facebook, hay un cuento de fútbol, hay unas noticas chéveres de deporte, de reflexiones de vida. Entonces ese fue mi primer libro y el mismo formato de Facebook con las manitos y todo eso, así lo imprimí con fotico. El sí. mismo esquema de Facebook lo llevé a un libro y el libro ahí me fue bien. Ah, Entonces eso digamos es la historia. Entonces van a encontrar historias obviamente de mi vida, de todo ese proceso de construcción de un periodista, de cómo me fui formando y cómo llegué y toda mi experiencia dentro del espectador, todo lo que tuvo que vivir el espectador y mi proceso, digamos, en el mundo del deporte, especialmente en el automovilismo. Eso es lo que la gente se va a encontrar y son historias contadas de manera sencilla por un ser humano que a todos nos han pasado muchas cosas, quiebras, porque es que yo digo, a veces mostramos en máscaras y mucha gente lo que muestra en Facebook es lo bueno, el mundo maravilloso, el mundo real. Antes de esta pandemia, o sea, hasta Facebook creaba envidia, porque es que si yo mostraba la foto al lado de un Porsche, ¿no? Entonces mis compañeros decían, uy, este man que y yo en Transmilenio, ¿entiendes? sí. Entonces, uno tiene que mostrarse tal como es, perderle el miedo, porque pienso que ese es el problema de estas redes que está creando un mundo irreal, porque la gente muestra la cara que no es. Y digamos, se ha tocado el tema de la pandemia y estoy de acuerdo con usted en el sentido de la palabra reinvención, en el que todo el mundo decidió un día, hace 3 meses, que lo que venía haciendo en su vida no servía y tocaba eh, reinventarse, hacerse nuevamente como si lo de atrás no valiera. Pero también es un hecho real que el mundo va a cambiar, digamos, va a cambiar y el ejercicio periodístico va a cambiar. De hecho, usted mismo nos contaba que el trabajo estable que tenía en la revista del Espectador se acabó porque la revista se acabó. Entonces, ¿qué viene en su vida profesional? ¿Qué viene para lo que va a hacer de aquí en adelante? Bueno, yo tenía también, además de la revista El Espectador, tengo una sociedad que era una revista personal que se llama Autos Más. O sea, todo indica, y pues hemos hecho charlas, hablado con los gerentes, todo indica que toca irse hacia lo digital. A mí que me duele, digamos, de ese mundo digital, es que nos están diciendo que es como, hay que volverse youtuber, o sea, yo me resisto todavía a eso, te digo, pero ¿por qué si yo sé escribir? O sea, no sé si me toque cambiar y radicalmente, es decir, bueno, ya lo que yo hacía no es el camino, pero es pensando qué hacer. O sea, yo por fortuna he podido pasar estos días en Villa de Leyva, que es alejado de la ciudad, más cerca del campo. Y uno del campo aprende mucho y uno quizás de pronto, no sé, cosas con el campo. Igual, bueno, esta manera de hacer libros, estoy escribiendo de crónicas de velocidad, pues obviamente no, los libros no dan para vivir, que ese es el tema, es cómo yo logro unos niveles de ingresos para vivir. Quizás esto también nos ha enseñado que muchas cosas que antes necesitábamos no las necesitamos, ¿sí? Sí, Entonces es primero, pues yo quiero seguir tratar de defender lo que hago, que es la palabra escrita, a través de Cuchenials, construir un concepto y a ver si de pronto las marcas o algo se fijan en uno. sí, Pues de hecho, yo tuve ya algunas experiencias como Cuchenials con el sector, o sea, fueron 3 clientes que yo dije, o sea, no ha sido en vano. Uno fue Simonis, que me puso a hablar del Cuchenials, cómo era la época, cómo se mantenía un carro en el pasado, y entonces era como
uno con agua de panelita las brillaba las llantas, como mi papá si se le dañaba una correa ponía una media velada, cómo se tapaba el radiador con jabón. Digo, sí, ¿me entiendes? Esas épocas, entonces me tocó hacer una charla de lo que era antes, porque estaban lanzando un producto de embellecimiento, entonces era como mostrar cómo era el pasado y el presente. Sí. También tuve otra como con Toyota, que yo tenía que ser el cliente más cansón y poner a unos técnicos a prueba y sacarlos de casilla para un concurso para Japón. Y otra que también me contrataron para unos ejecutivos que iban a lanzar un proyecto de carros seguros y yo tenía que desestabilizarlos. O sea, a veces me ven como cascarrabias, entonces dices, es como el tipo ideal para hacer esas cosas. Entonces, o sea que digamos que lo único real es que Juan Carlos va a seguir en el oficio, va a seguir trabajando, va a seguir inventando, porque de alguna manera, y esa es un poco la filosofía de Atardescentes, se reconoce como un ser vivo que tiene mucho por decir, mucho por hacer. Claro, yo lo seguiré intentando y, o sea, hay esa palabra buena también que es resiliencia, o sea, en el libro van a poder ver que he tenido varias quiebras, o sea, esta es la más complicada, ¿por qué? Pues, bueno, yo no puedo llamar quiebra, pues hay activos, pero ahorita ¿quién vende un activo? ¿Sí? Pero digamos, se cerró la llave, que es el problema que tenemos muchos, digamos, emprendedores, si podemos utilizar esa palabra en este momento, se nos cerró la llave y el problema es que nos tienen maniatados, o sea, nos tienen encerrados. Yo a veces, a pesar de que tengo un panorama abierto de montaña, de paisaje, me siento amarrado porque no puedo salir, no puedo a veces reaccionar como reaccioné en otros momentos difíciles de mi vida. Sí. Y porque, o sea, todo es como digital y me cuesta porque yo soy cargaladrillo, yo soy reportero. El reportero mira a los ojos, pregunta, toca, siente. Todas esas cosas para uno es difícil. Por ejemplo, he asistido a 4 lanzamientos de carros de manera virtual y me cuesta mucho porque no es lo mismo. O sea, se pierde el sentir, el oír el ruido del motor, el acelerar, todo eso. O sea, esta vaina, estos aparatos no lo pueden transmitir, pero como usted dice, es la realidad. O sea, ¿qué hacemos? Tenemos que afrontarla y acomodarnos y ver cómo encontramos un espacio en este mundo digital que hacia allá nos llevaron. Triste, para mí es duro, pero hay que afrontarlo, hay que seguir en esta lucha. Bueno, como ven, esta es la historia de Juan Carlos, una persona que tiene muchas cosas que contar y que con seguridad las personas que lean su libro de historias, 50 historias de un Cuchenials, que lo encuentran en la página de Atardescentes, van a encontrar una manera diferente de hacer periodismo, de tocar y ver y poder sentir a través de las letras la vida de otras personas. Gracias, Juan Carlos, y esperamos muy pronto estar anunciando su próximo libro. Sí, ya está en proceso, Crónicas de Velocidad, y son todas mis crónicas, la mayoría de Juan Pablo Montoya, y van a ver también cómo a ese muchacho le tocó muy duro. Ajá. Cómo hizo, las cosas no se dan de la noche a la mañana. Entonces, vale, Juan. Gracias, y pues ojalá puedan comprar 50 historias de un Cuchenials, que es ahorita la fuente de entrada por el momento. Vale, Juan, un abrazo y esperamos vernos pronto. Gracias. Chao. Chao.